Invitado y gracias a Gustavo Castillo García. Gustavo es un conocido periodista mexicano y colaborador del Diario de la Jornada. Gracias por estar aquí. Carmen, bienvenido, Gustavo, por estar aquí en este programa. Y bueno, los he invitado a los dos con el interés de dar seguimiento a cosas que ustedes mismos han investigado, que hemos trabajado en otros espacios también sobre el tema de las elecciones en México. Y bueno, pues México que está viviendo en este momento el tramo final, digamos, de lo que va a ser el trabajo del IFE y del Tribunal Electoral para calificar las elecciones. En este caso, el Tribunal Electoral tiene la tarea de calificar las elecciones, la elección presidencial como el foco de atención principal. Y en el camino, bueno, pues hay un conjunto de cosas importantes y delicadas que han surgido ante la opinión pública. Una de ellas tiene que ver con los recursos utilizados en campañas políticas. Particularmente hay un caso al que hemos denominado Monex Gate, que involucra precisamente pues el tema de recursos, de triangulación de recursos, de dispersión de recursos y de investigaciones que se han hecho en diferentes medios de comunicación, que están realizando las propias autoridades y que la pregunta en este momento es qué tipo de impacto, si lo va a tener en el propio proceso de calificación electoral por la presidencia de México. Gustavo, en el diario La Jornada, bueno, pues se han aportado cosas relevantes sin duda. En el caso de Humberto Padlet, bueno, con una portada muy sugerente y muy imaginativa, en la revista MX publicaste la historia de Monex y bueno, pues los clientes VIP y el cártel de Beltrán Leiva. Así que yo creo que valdría la pena, Gustavo, Humberto, colocar en qué momento estamos, digamos, lo que se tiene en este momento identificado para efectos de atención periodística. Si tuvieras que hacer una especie de ficha técnica de qué es el Monex Gate, con tus propias investigaciones y con lo que está en el entorno, ¿qué me dirías, Humberto? Nosotros trabajamos con el precedente de que Monex efectivamente ha sido utilizada y de manera vasta y diversa por los cárteles de las drogas para lavar dinero, incluso con relación a campañas políticas, ¿no? El caso de Tomás Yarrington, en que se hace una recolecta, una vaca, es más o menos como está dicho en el expediente, para obtener recursos y que sea gobernador de Tamaulipas. Una colecta, digamos. Una colecta de recursos que vienen. Aquí es un asunto peculiar, no solo del cártel del Golfo, al que según las investigaciones de la DEA beneficiaría de manera más amplia, sino también de algunos otros grupos, ¿no? Un grupo pequeño llamado los Güeros de Jalisco, otros que tenían más bien corrida hacia el Chapo Guzmán, hacia Nacho, etcétera, ¿no? A Nacho Coronel. Y encontramos que de manera concreta lavaron dinero de los Beltrán Leiva en España a través de una empresa que iniciaba en Colombia, de donde se exportaba cocaína, cocaína perteneciente al cártel del Valle del Norte, y era recibida en México por los Beltrán Leiva, que a su vez la enviaban a España. En España se reunía el dinero y se concentraba en diversas cuentas aperturadas en Madrid y en Barcelona, teniendo más o menos orquestación de este asunto un exconductor de Televisa y que se presentaba como representante de Televisa en España, ¿no? Entonces, esta persona negocia directamente con el representante de Monex en España para hacer el lavado de dinero y enviarlo a partir de transferencias bancarias, principalmente a México. Monex en ese momento era una casa de cambio y junto con esta es utilizada para hacer el lavado de al menos $100 millones y únicamente durante 2004 a otra casa de cambio que se llama Intercam. Intercam tiene como uno de sus copropietarios a Luis Esteve de Murga, quien es cuñado de Fernando Gómez Montt y quien fuera secretario de Gobernación, una de las piezas principales en el combate al narcotráfico, y dentro de esto se entendería, se esperaría que también de combate específicamente al lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, ¿no? Pues nosotros estamos diciendo que Monex lavó dinero proveniente de empresas fantasma,
creadas en España y creadas en México, a donde cuando fueron los investigadores de la PGR, ahí sí investigadores de la PGR y no periodistas como ahora está ocurriendo a los domicilios de esas empresas, encontraron que no había tales, ¿no? Había una empresa de diseño gráfico en uno de los casos. Empresas fantasma, digamos. Empresas fachadas, sí, como ahora está ocurriendo, ¿no? Como Inicio y Efra, en el caso de este tramo de la historia. Claro. La tesis, pues, del reportaje es de que Monex ya había sido investigada por ser parte de un circuito de lavado de dinero y que no había estado proveniente del crimen organizado y que no solo había estado involucrada en un caso anterior, sino en otros en donde también, a la vez que hay dinero del narcotráfico, hay dinero proveniente de las arcas de los gobiernos, ¿no? En este caso de Tamaulipas, aquí en una situación que es, creo, sugerente. Esta es una situación que tendría que demostrarse, pero que tiene un claro parentesco con las acusaciones que está haciendo la coalición progresista ahora con respecto a esta campaña. Hay dinero o proveniente del narco o proveniente de recursos públicos que fueron desviados. En cualquiera de las dos situaciones son recursos de procedencia ilícita. En este antecedente que aportas, digamos, en la investigación, en esta referencia ciertamente histórica, pero no muy lejana, se asocia particularmente la figura de Tomás Yarrington. El conjunto de informaciones que se obtienen a partir de la investigación periodística proceden de investigaciones ministeriales realizadas o en curso. No, y esto es algo interesante. En el caso de los Beltrán Leiva, es una investigación hecha por la policía española y por la DEA, a la que finalmente se sumió la Procuraduría General de la República. Pero es una serie de hechos detectados por los españoles, por los estadounidenses, y también tiene alguna participación la Policía Nacional Colombiana. Finalmente la PGR. En el caso de Tomás Yarrington, es la DEA. Es la DEA la que en realidad nutre muchas de las investigaciones realizadas en México, aún sobre situaciones ocurridas única y exclusivamente en México. Entre los personajes que aparecen está Fernando Cano, que es uno de los prestanombres más importantes de Tomás Yarrington y quien no solo habría participado en la recaudación de dinero proveniente del narco, sino que también habría operado esta situación de cómo blanquear los recursos obtenidos por el propio gobierno, pues, ¿no? Y habría sido Fernando Cano, según las investigaciones de la DEA, quien directamente hizo, también con empresas fachadas, depósitos a bancos de Estados Unidos vía Monex. Estas investigaciones y este conjunto de cosas, bueno, nos remiten precisamente a situaciones que están siendo investigadas en el ámbito fundamental, han sido investigadas tanto nacional como internacionalmente de esta manera. Estamos ahora en este fenómeno que se ha llamado, este asunto que se ha llamado Monex Gate, que nos remite a lo que está en curso en este momento. Esto también sigue en curso, por cierto, pero digamos con antecedentes más remotos. En el caso de lo que se ha llamado Monex Gate, asociado a la campaña 2012, bueno, nos llama la atención, por ejemplo, cómo han publicado Gustavo Castillo García en los últimos días, particularmente en La Jornada, informaciones relativas a la incursión, a la colaboración de la CIEDO, de la PGR, en indagatorias que están asociadas a las investigaciones que se realizan dentro del IFE para pues atender las quejas y las impugnaciones electorales. Después de la pausa te pregunto sobre eso, te pregunto sobre estos hilos de información y de reportes, en este caso en el periódico, sobre qué alcance puede tener o está teniendo esta indagatoria y qué tipo de colaboración o participación tiene la CIEDO sobre el llamado Monex Gate. Después de la pausa regresamos con esto. Este otro hombre, el presidente de la Bolsa Mexicana. Bueno, regresamos en esta conversación. Humberto Pachet, Gustavo Castillo, seguimos al aire conversando sobre este tema de las investigaciones que se están realizando tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito, pues, de la autoridad electoral y del Ministerio Público.
¿Qué alcance tiene, Gustavo, lo que ustedes publicaron sobre la intervención, digámoslo así, la presencia del Asiedo en el tema de las investigaciones del llamado Monex Gate? Bien, te diré que esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ¿La FEPADE? Así es, tiene abiertas más de 100 averiguaciones previas. ¿Cuántas son relacionadas con Monex? En este momento no hay una definición. Sin embargo, son todas relacionadas entre acusaciones de los propios partidos por compra o coacción del voto, en su mayoría. ¿Cuántas se han desahogado? No lo sabemos. Lo que sí es que en lo que se refiere a financiamiento presuntamente ilícito relacionado con Monex, se han hecho solicitudes de información no solamente al IFE, que es quien ha sido el receptor del mayor número de tarjetas o de denuncias directas por parte, en este caso, del movimiento progresista. La Fiscalía ha tenido que solicitar la información porque no siempre ha sido la receptora de las denuncias, por un lado. Por otro,